social media, ¿verdad? Y ahí encontramos muchas mentiras. Facebook. Encontramos muchas mentiras. Y es muy fácil que alguien te reenvía un mensaje y luego tú lo lees y resulta que tú no investigas si es verdad, simplemente lo das por hecho y se lo envías a fulano, se hace un chisme y termina convirtiéndose en un problema social, ¿verdad? O sea, por ahí ha habido mensajes que me han dado: tengan cuidado con los niños que están secuestrando, con personas que están secuestrando niños en la escuela. Y hay gente que se dedica a investigar quiénes son los rateros, los terminan agarrando al supuesto ladrón y hasta los han matado y resulta que era mentira todo, que no estaban secuestrando a ningún niño. Pero la gente se cree esas mentiras que están... ¿Ah? ¿Ya lo pusiste? ¿Sí? Entonces, hoy más que nunca tenemos que informarnos sobre lo que es las redes sociales, aprender a usarlas, ¿ok? Es bien importante. Tienes que leer más la Biblia, ver menos noticias, menos televisión y menos redes sociales y leer más la Biblia. Eso nos va a ayudar a realmente caminar sabiamente y no dejarnos llevar por cualquier corriente de doctrina. Amén. O sea, estamos en este mundo, no podemos salirnos de él. Estamos en este mundo y tenemos que estar enterados de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos en oración, vamos a tener los pies en la tierra, no nos vamos a dejar llevar por cualquier cosa, ¿ok? O sea, cualquier chisme que pueda pasar, ¿verdad? De repente ya salen que la tierra es plana y todo el mundo está creyendo que la tierra es plana, ¿verdad? De repente ya dicen que la medicina que le saca las lombrices a los perros ya cura tal enfermedad y está la gente comprando y tomando eso. Y así muchos chismes y cosas. Igual las grandes compañías pueden financiar empresas grandes para tratar de mover la política en los países y tantas otras cosas. Pero en medio de toda esa confusión, si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos va a ayudar a permanecer con los pies en la tierra, a ser sobrios. Amén. Por eso es importante leer la Biblia, la oración y tratar de vivir una vida santa, ¿verdad? Es importante. Y sobre eso ya uno puede darnos Dios el discernimiento de lo que es santo y de lo que no es santo, ¿verdad? Entonces, pues hemos estado estudiando de las dispensaciones, de lo que es la profecía, de lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para no caer en confusión y de repente inventarnos cosas que Dios no hizo ni dijo. Amén. Nosotros somos cristianos que testificamos, yo creo que ya lo dije, ¿no? Lo que la Biblia dice, no lo que nosotros creemos y pensamos. Si la Biblia lo dice, está bien. Pero si no lo dice, pues puede ser nuestra suposición, nuestra manera de pensar o creer, que es válido que libremente podamos opinar. Pero si va en contra de lo que la Biblia dice, entonces ya no viene de Dios. Amén. Esa es la introducción. Ese es el hermano, no es mi asistente. ¿Ah? Entonces, nos quedamos, o sea, Apocalipsis 20 del 1 al 3. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Estábamos viendo sobre Satanás, ¿verdad? O sea, estamos estudiando lo que la Biblia habla acerca de Satanás. ¿Quién es este personaje y qué es lo que él hace? ¿Verdad? Ese es el tema principal. Y en medio de todo eso, pues salen muchas citas bíblicas y de repente puede ser que creíamos algo que escuchamos por ahí y resulta que a lo mejor no fue así. Pero nuestro tema principal en el estudio, estamos ahorita estudiando quién es Satanás y qué es lo que la Biblia dice acerca de él. Y sacando muchos mitos, mentiras que se dicen de Satanás que la Biblia no dice. Así es. O sea, la gente a veces dice cosas que no están en la Biblia o le atribuye poder que realmente no tiene. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está la importancia de leer la Escritura. Leer la Escritura para ver, porque ya sabemos que mucha gente se fascina y saca historias, cuentos, fábulas, mentiras, leyendas que no son ciertas, pero
como es mi tía, mi abuelita, mi prima, no sé quién, y como ella siempre es de la iglesia y ella dijo esto, pues me lo termino creyendo. Pero muchas veces no es bíblico. Entonces tenemos que comparar con la Biblia si es verdad o no. Si la Biblia lo dice así. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces estuvimos viendo Apocalipsis 13, ¿verdad? Estuvimos viendo sobre lo que va a pasar con él y tocamos un poco sobre lo que es la dispensación de la tribulación, ¿verdad? Pero nuestro tema no era ese, nuestro tema es ver qué es lo que está pasando con Satanás y qué es lo que va a pasar, lo que la Biblia dice que va a pasar con él a un tiempo futuro, ¿verdad? Entonces, de ahí teníamos que ver Apocalipsis 21:3. Entonces vamos a meternos a buscar Apocalipsis 21:3 y ayúdenme a todos a buscarlo para ver que lo que estamos leyendo sí es lo que se supone que tendríamos que leer. Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Está en la primera, hermano, del primer libro de la Biblia. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén, amén. Entonces vimos que Satanás fue echado en un abismo, o sea, dice la Biblia que eso va a acontecer con él, ¿verdad? Entonces vimos, ahorita estamos en la dispensación de la gracia, después de que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, fue al cielo, ¿verdad? Entonces fuimos salvos por medio de la sangre de Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz y por eso fue necesario que Él muriera, pero resucitó. Cuando Él resucita ya no está muerto más, es cuando arrebató las llaves de la muerte, o sea, resucitó pues, ¿sí? Entonces, de ahí Jesús estuvo en la tierra predicando, dice que alrededor de unos 500 hombres lo pudieron ver, dice que en el día que Jesús resucitó, resucitaron muchos santos, e incluso mucha gente se espantó, ahí la Biblia dice, al ver a esas personas que supuestamente estaban muertas y de repente los vieron que salieron de los sepulcros. Resucitaron muertos en el día que Jesús resucitó. En ese lapso de tiempo. Ajá. Entonces, pero eso no es el arrebatamiento de la iglesia todavía. Está en la Biblia eso hasta ahorita. Sí. Está ahí donde dice que Jesús resucitó, ahí lo lees. Creo que está, no me acuerdo bien, pero creo que está en Lucas. Pues yo nomás sabía que resucitó de la cueva, ¿cómo se llama? El sepulcro. ¿Cómo se llamaba? Entonces, no, el que está. Lázaro. Lázaro. Lázaro, sí, el joven rico y Lázaro, que estuvo en el seno de Abraham. No, cuando Usted está hablando de Lázaro, de Marta. Oh, cuando Jesús le habló a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera. Ok, bueno, ahí fue otra Era el resolución. único que ha resucitado de la muerte, pero Ok. bueno, que es imposible. En el Antiguo Testamento hay dos personas que fueron al cielo, ¿verdad? Uno creo que fue Enoch, no me acuerdo quién es el otro. Pero de ahí en más no menciona la Biblia en el Antiguo Testamento personas que fueron al cielo. Elías, ¿no? Elías, sí, ¿no? Ujú. Bueno, Ok. De lo que levantó los profetas, ¿no? la Biblia solo dice que vino un torbellino de fuego y levantó a Elías. Y la Biblia solo habla de Enoch y dice caminó con Dios, dice, y le fue fiel a Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Y Moisés? Moisés le dijo que lo llevó Dios allá a un cerro allá donde iba a morir, pero que su cuerpo nadie lo iba a saber dónde está enterrado, que Dios lo tiene exactamente, no sabemos, Ok. nadie sabe. Entonces, en el seno de Abraham estuvieron, ¿ok? Amén. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Hermanos, de lo que estábamos hablando hace ratito, cuando Sí. resucitó Jesús, ¿verdad? Ajá. Mateo 27, 52, y miren lo que dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí está. Mateo, ¿qué, hermano? Mateo 27, 52. Mateo 27, así como el hermano que está interesado y todos estamos interesados. Bueno, imagínate ahorita. Mateo 27, 27, 52. 27, Si parece que 52. resucita alguien, me muero. Ok, pero esas fueron señales que Dios permitió que vieran para comprobar que Jesús es el Mesías. Ok, el enviado de Dios que vino
y murió en la cruz y resucitó. Amén. Ahora, Jesús estaba en el cielo y descendió. ¿De dónde? Del cielo. ¿A dónde? De su trono. A la tierra. A las partes más bajas de la tierra. Y dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Y la llevó a quién? O sea, nosotros antes de venir a Cristo estábamos cautivos en el pecado, estábamos muertos en Cristo. ¿Verdad? Entonces Jesús tomó cautiva la cautividad, nos predicó el Evangelio, creemos en Jesús y ahora somos salvos. Dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Eso no quiere decir que literalmente nosotros estamos en el cielo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, ahí es donde debemos ver que la Biblia muchas veces no se interpreta literalmente. Muchas veces son como alegorías, son maneras de explicar como de una manera poética las cosas, pero no quiere decir que literalmente el hermano Isaí no está en la tierra, sino que está en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por él y le dio salvación, y la Biblia dice que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y eso ya no quiere decir que Isaí ya no está aquí, que es mentira que está aquí, sino que está sentado en el cielo, ya subió al cielo. Aquí estoy. ¿Verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces muchas veces leemos una escritura y queremos traducirlo literalmente. Así es. ¿Verdad? Entonces cuando la Biblia habla de la bestia, y vimos que en Apocalipsis 13, ¿verdad? Vimos que de una bestia y luego otra bestia, y luego vimos que Satanás le dio poder a esa bestia. Pero si vamos a Daniel, vemos, y en Apocalipsis, en algunas partes de Apocalipsis, dice que son reinos, son políticos, son poderes. Cuando habla del anticristo, muchas veces habla de personas o de religiones que se oponen a que Jesús es Dios. Entonces no es que está hablando de un solo personaje. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. Está hablando de una mujer, ¿verdad? Sí. Pero eso no quiere decir que la iglesia es una sola persona. ¿Sí? Y de ahí decimos, Dios es 3 personas. ¿Verdad? Dios es 3 personas. ¿Sí o no? Pues ahí está diciendo que no. Es un ser trino, Dios es un ser trino. Exactamente. La iglesia está compuesta de muchas personas y ella es la novia de Jesucristo. Dice que va a haber una boda. Jesús se va a casar, ¿sí? Con una mujer. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Ven que es una manera alegórica de hablar la Biblia? No quiere decir literalmente que Jesús se va a casar con una mujer. ¿Ya están viendo? Entonces cuando leemos el Apocalipsis, los profetas, tenemos que tener cuidado cuando interpretamos esas cosas y no darle una traducción literal a esas cosas. ¿Amén? ¿Sí? Y así ya no hay confusión y que el hermano está diciendo una herejía y que no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Como los muertos que reciben. Nomás ¿Sí? les dice el todo. Los muertos. ¿Perdón? Esas nomás les dice el todo. No le oí, hermano. Que esas nomás les dice el todo. ¿El toro? Sí, o sea, por eso es bonito estudiar la Biblia, escudriñarla, entenderla, porque acuérdense, 2 Timoteo 4:2, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Dice que va a haber mucha gente, va a haber muchos maestros falsos, muchos profetas falsos, y mucha gente que va a tener comezón de oír y van a seguir fábulas, o sea, mentiras, mitos, ¿verdad? Y también habla la Biblia de un falso profeta, también un personaje. No es que es un solo profeta que va a andar haciendo milagros y todo. El falso profeta son las personas que profetizan mentiras en las iglesias para sacar dinero a la gente, engañan, ¿sí? Ese es el falso profeta, ¿sí? A la Biblia habla del falso maestro, de falsos maestros. Sí. Hay falsos maestros. ¿Cómo te das cuenta que es falso? Porque cuando tú vienes y compruebas con la Biblia lo que te está enseñando no es cierto lo que te está diciendo, pero te alega y te asegura que así es. ¿Por qué? Porque alguien se lo enseñó así y fue pasando por tradición esa enseñanza, pero nunca constató en la escritura de la Biblia que realmente así es. ¿Ves la diferencia? Para de sufrir. Ajá. ¿Sí? ¿Sí ves la diferencia? ¿Qué dice también? Lo que usted dijo, maestro, segunda de Timoteo 4:3, ¿verdad? Porque vendrá tiempo futuro, ¿verdad? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
lo que muestra Ajá. Segunda Timoteo A ver, 4:3. préstame la Biblia. Ahí. ¿4 qué? 3. ¿Qué? Es 2 Timoteo 4:3, Ajá. ¿verdad? Sí. Aquí podemos pasar medianoche hablando de este tema, pero esta es la realidad en la que estamos ahorita. Amén. Ahorita no estamos en la época de que van a marcar a las personas, no estamos en la tribulación, no estamos en el milenio, ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Pero estamos en este tiempo, dice, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. O sea, si alguien está mal hay que reprenderlo. Y el que quiera arrepentirse se va a arrepentir y se va a salvar su alma, pero si no se va a enojar, te vas a hacer enemigo. Pero eso no es problema tuyo. Delante de Dios, tú ya le predicaste. Dice, reprende, exhorta, con paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Con la palabra de Dios. Enséñale con la Biblia que lo que le estás diciendo, ahí dice. No te lo estás inventando tú. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? Que, no les voy a predicar de que se arrepientan, ¿verdad? Porque si le digo al hermano que deje de andar robando, ¿verdad? Se me va a ofender, ¿verdad? Entonces, pues para que no se me agüite y me siga hablando, pues no le digo nada, ¿verdad? Y así no se ofende conmigo, entonces mejor le digo que Dios lo va a usar y que Dios lo va a bendecir y que gloria a Dios, que buen muchacho es, ¿verdad? Entonces, ahí yo no estoy sufriendo la sana doctrina. Si yo veo que alguien anda mal y Dios me pone en mi corazón que le reprenda, es necesario decirle, hey, pues eso no está bien, no lo hagas. Y se te va a enojar, pero la sangre de él no va a ser demandada sobre ti cuando vayas delante de Dios. Amén. Entonces es necesario sufrir la sana doctrina y a muchos los van a perseguir. Ahorita vemos en la televisión los gobiernos están promoviendo muchas cosas que no son cristianas. Que está bien el homosexualismo, que está bien el aborto, que está bien esto y lo otro, y que si no lo respetas, no lo quieres, y que no tienes amor, y que eres homofóbico, y que esto y que lo otro. Todo eso es parte del orden mundial. ¿Sí? Entonces, vamos a leer la Biblia y vamos a vivir nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y sufrir la sana doctrina, que esa gente que está a favor de esas creencias, va a haber un momento que vamos a tal vez sufrir persecución si es necesario. Ya va a depender de nosotros si predicamos a Cristo o nos vamos con el montón. Amén. Se vacunaron todos. Sí. Bueno, pues ya todas esas cosas ya son temas que hay que poner en claro, ¿verdad? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, no conforme a la Biblia. Amén. Sino conforme a sus propias concupiscencias. No cualquiera, maestros, ¿verdad? ¿Qué son las concupiscencias? Deseos. Los deseos sexuales. Los deseos carnales. Así es. El deseo dice la Biblia que muchos van a predicar por contienda y otros por ¿qué? Por ganancia deshonesta. Deshonestas. Amén. Sí. Sí. Entonces, dice, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Van a enseñar para ellos manipular a la gente y obtener ganancias o beneficios personales y no lo que realmente Dios quiere que se haga, que la gente llegue al conocimiento de Cristo, que la gente se arrepienta. Ahorita vemos en muchas iglesias que les están profetizando y les están diciendo... Bueno, perdón, pero también tiene que ver en cada uno de nosotros como responsables delante de Dios que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. De como ya cristianos que somos, o sea, que hay en nuestra responsabilidad aprender más de diferentes, como el hermano lee libros, o sea, llenarse uno de más información, ¿sí? Eso para que también no podamos ser nosotros engañados y también poder ayudar dentro del ministerio que Dios nos ha llamado a cada quien. Así es. Entonces dice el verso 4, dice, y apartarán de la verdad, fíjense bien, y apartarán de la verdad el oído, o sea, el oído se va a apartar de la verdad y va a oír mentiras. Y decía el que publicaba las noticias de Hitler, que si repites una mentira muchísimas veces, tantas veces que la gente se acostumbra a verla, que la puedes hacer creer que es verdad. Y luego ya que dice la verdad no cree. Entonces ya vienes tú y le dices la verdad, pues se va a burlar de ti, te va. Entonces dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán
a fábulas, a las fábulas, o sea, cuentos, mentiras, mitos, myths, en inglés sería, ¿no? Entonces dice, pero tú sé sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? Alguien que no está borracho, alguien que tiene sobriedad. Dice, en todo, soportan las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? De vivir en santidad. Vivir en santidad hay que sufrir. ¿Por qué? Porque la gente se va a burlar de ti cuando tú no fumas mota como todos los otros. La gente se va a burlar de ti cuando tú no tomas cervezas como los demás, cuando tú no robas como los otros, cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú eres una persona íntegra delante de Dios. Vas a sufrir aflicción. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que es normal que lo hagan todos, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, y si tú no eres igual que ellos, vas a sufrir la sana doctrina. Entonces haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, y ahí sigue hablando eso. Pero es en el tiempo que ahorita estamos, ¿sí? Pero estamos hablando de quién? De Satanás. Sí. Dice, vimos Apocalipsis 20 del 1 al 3, ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Entonces dice que va a ser echado en el abismo, no en el infierno, ¿verdad? Amén. Entonces, lo que hemos estado haciendo mucho hincapié en todo esto es realmente conocer de qué está hablando la Biblia. Y realmente no, Dios la escribió en español o en inglés para nosotros. No la escribió en otro idioma. Y si nosotros le pedimos a Dios en oración, nos ponemos a estudiar poquito, vamos a encontrar la verdad. ¿Qué quiere decir lo que el texto está hablando aquí? Y sí se puede encontrar. ¿Por qué habla la Biblia de eso? Y ya ahora tienes la internet y puedes encontrar la explicación de ese texto. Y puede ver que hay gente, le llaman detractora, que no está a favor de esa enseñanza, pero puedes ver diferentes enseñanzas y sacar tu propia conclusión de cuál es la verdad. Dice la Biblia que conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Sí? Entonces, realmente no, la Biblia no está escrita como en un código que es muy difícil de descifrar, no. Pero si tienes sed y tienes el deseo de encontrarla, la vas a encontrar. Pero si no, Dios va a velar el entendimiento de esa persona para que no entienda. Y por más que lea, pues no sé qué dice, ¿verdad? Entonces, cuando habla de bestias con cuernos y escorpiones y esto y lo otro, pues la gente piensa literalmente que es un monstruo que va a andar caminando por la calle y que le sale fuego por su boca y piensan que es, ¿verdad?, un monstruo que va a tirar fuego. Pero ya cuando empieces a estudiar los profetas, Daniel, los diferentes libros, ahí vas en el mismo Apocalipsis, ves que dice, la bestia es un reino, las cabezas son naciones, y así, y la Biblia te explica qué quiere decir cada cosa. Y te das cuenta que no es una película de Walt Disney, ¿verdad? O de mitología griega, ¿sí? Sino que ahí está la explicación, más es de seguir buscando. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces dice, después del milenio, ok, vimos, estaba la dispensación de la gracia, que es en la que estamos ahorita. Después va a venir la tribulación, ¿sí, verdad? Si no estoy diciendo mal, ¿verdad? Va a ser la tribulación y luego va a venir el milenio, ¿verdad? Sí, va a ser así. Y en el milenio, ¿qué va a pasar? Satanás va a ser atado en el abismo, ¿verdad? atado en todo ese tiempo. lugar. Y entonces dice que va a venir la iglesia y va a reinar juntamente con Cristo en la tierra. ¿Sí? A reinar. ¿Sí? Eso, después de que Satanás pues es enviado a 1000 años allá, entonces será el reino milenial de Cristo con la iglesia. Exacto. Amén. Y después, Y después ya viene la nueva Jerusalén que desciende del cielo y todo eso. No, pero después será atado el diablo, ¿no? Algo así. Desatado. Desatado. Y luego también está por ahí la guerra del Armagedón, ¿no? Sí. Ok, todo eso lo vamos a ir estudiando, Poquito. pero con calmeta, ¿verdad? ¿por qué dicen la palabra, dice solamente en Salmos, no sé cuál, solamente los justos heredarán la tierra? Ahí es donde estamos hablando de la dispensación de la ley. Aquí van a ser levantados los malos escogidos. ¿Mande? ¿Quiénes van a ser levantados? No, ¿Quiénes van a vivir en el paraíso, en el cielo? de eso estábamos hablando la vez pasada, ¿no? Del seno de Abraham. No sé, pues. Sí, el seno de Abraham. Jesús le dijo al ¿cómo? ¿Era el ladrón? ¿O qué era? Sí, ladrón, una cruz. El que estaba en la cruz. Jesús estaba O sea que en medio de dos personas. En este rato está Un buen y conmigo en el malo. paraíso.
Dijo, hoy te digo que hoy estarás conmigo. Si quieren alguien, ayúdenme a buscarlo para ver que sí es cierto, que no me lo estoy inventando. El paraíso, Mateo. O algo así, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y quién estaba hablando de ese paraíso? Jesús. Jesús mismo. Entonces, claro, Jesús es Dios. Si Jesús dijo que ese lugar existe, que sí existe, ¿no? Sí, es. Pero cuando fue escrito Salmos, fue escrito antes de que Jesús viniera a la tierra. O sea, el paraíso Lucas, existe. Lucas 23, Lucas. 23, A ver, 42. búsquenlo, léanlo. Lucas Porque 23, pues para eso estamos aquí, para 43, estudiar. 23, ¿qué, hermano? 42, 43. ¿Cómo fue? Lucas 23. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, Fíjese que ahí le está diciendo de algo que el ladrón sabía, que Jesús iba a venir. No, léalo. Ok. No, Le dijo, ¿cuándo qué? dije, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús Ok, le dijo, ahí, espérame. Ok. Cuando vengas en tu reino, Ajá. el ladrón sabía que un día Jesús va a venir. ¿Cómo Ok. sabía que era Dios? ¿Verdad? Dios. Ajá, sí. Ok. Entonces, el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Exacto. Solo Lucas dice eso, Lucas ¿verdad? 23 y 42, 43. Sí. Ok, por ahí también pueden buscar cuando Jesús ya resucitó al tercer día y que viene una mujer y lo quiere abrazar. Me dice que no, que porque todavía no asciende al cielo. Exactamente. Entonces Jesús, ¿dónde estuvo? En el paraíso. No dice que en el infierno. ¿Sí o no? ¿Y dónde es el paraíso? En el Dentro de la tierra. fondo de la tierra. Porque acuérdense que cuando el rico y Lázaro dice que uno fue al infierno y otro fue al seno de Abraham. ¿Dónde estaba? ¿Cuál es el seno de Abraham? Miren, la Biblia habla del Seol, o de la muerte, o del Hades, o sea, el sepulcro. O sea, cuando yo me muera físicamente, no espiritualmente, cuando yo me muera físicamente, van a agarrar este cuerpo, si no lo queman, no me vayan a quemar, si no lo queman, ¿ok? Lo van a meter debajo de la tierra. Ahí se O va. sea, yo voy a descender a la profundidad de la tierra, mi cuerpo físico. Eso no quiere decir que fui al infierno, pero en la manera como fue escrita la Biblia, habla del Hades, del Seol o del sepulcro. Jesús cuando murió, su cuerpo lo metieron en el Seol o en el sepulcro, en el Hades, ¿sí o no? Sí. Una ¿Sí? cueva. Eso no quiere decir que él estuvo en el infierno. ¿Por qué? Porque murió su cuerpo físicamente. Pero en el sepulcro hay dos cavidades. El paraíso, que era el seno de Abraham, y el infierno. Entonces dice que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Lo pueden buscar en la Biblia también para que vean que no me lo estoy inventando, porque de ahí van a decir que estoy inventando cosas que no son ciertas. Estoy inventando fábulas, como dice 2 Timoteo. Que dice que Jesús, ¿cómo dice? Lo de Lázaro y el rico. Busquen esa ¿Hubo parte. Lázaro y rico? Ujú. Ok, Lucas ok, Lázaro. y Enrique. O sea, Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Marcos. Entonces Jesús lo dijo, yo por qué voy a decir otra cosa que no es. Lo que pasa que en la religión popular te dicen, si te mueres te vas al infierno, si te salvas te vas al cielo. ¿Verdad? Y así creemos, me muero y me voy al cielo. Si es que me porté bien, pero si me porté mal me voy al infierno. Así nos enseñan, ¿verdad? Sí. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que Ayúdame. todo el que Lucas cree en 16, Jesús, 22. todo el que cree en Jesús, Vivirá. ajá, llegará a ser hecho hijo de Dios. En Juan Aconteció que murió 1:12. el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde? Al seno de Abraham. No al cielo, ¿verdad? Sí, pero estamos hablando aquí en el tiempo de Jesús, que acuérdense que esto fue antes que Jesús Pero ahí no dice. muriera también por nosotros, porque acuérdense que Jesús antes de estar en la cruz todavía no había muerto por nuestros pecados. Exacto. So, él vino a cumplir lo del Antiguo Testamento. Entonces ya cuando murió en la cruz del Calvario, cuando dijo la palabra, consumado es, ahí cayó el peso de todos los pecadores en sí, ahí entramos nosotros, pues. Sí, cuando él dijo consumado es.
¿Sí? Entonces ahí Jesús fue cuando murió por nosotros, pues, ¿verdad? Ahora, su cuerpo fue en el sepulcro, lo pusieron ahí como a cualquier persona que ponen en un ataúd o en cualquier viceversa. Y después de ahí, pues entonces acordemos que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. Entonces el que se queda en el sepulcro es el cuerpo, más no el alma. El espíritu. El espíritu, pues El espíritu. deberíamos de centrarnos en ese tema, a dónde fue el alma, a dónde El fue el espíritu. espíritu. ¿Ah? El espíritu. Jesús entonces Jesús dice que es lo que dice en el otro libro, de que bajó a las profundidades de la tierra, ¿sí? Sí, descendió, ¿verdad? Ahora, y llevó fíjese- cautiva, dice que La cautividad. la cautividad de quién, de los que estaban allá abajo. Ok. Sí, Entonces, sí. nosotros, ¿por No, qué? mire, Porque mire. automáticamente nosotros recibimos el busque Efesios y vamos a ver el contexto. automáticamente. El contexto. Bueno, pues, Oh, pero, termina de leer lo de Lázaro. Lo de Lázaro. bueno, En Efesios, yo no estoy dando la clase del hermano Daniel. en Efesios, el apóstol Pablo está hablando de la salvación del hombre. ¿Ok? Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles Mendigo. al seno de Abraham. Mendigo. Mendigo, sí, mendigo. Y fue llevado por los ángeles. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, Velades, o sea, en el sepulcro. fue sepultado. Ajá, el rico. O sea, que entró en el sepulcro. Sí, léale. Y en el Hades, ya está hablando de otra. O sea, cuando ya están muertos, pues. Sí, ya está hablando. O sea, el Hades de es otro- que ya estaban muertos, ya físicamente. En el Hades, pues ya está hablando en otro término, ya en otro lugar. Ajá. ¿Sí? Sí, o El sea, Hades ya es otro lugar. Ya O no sea, está hablando del sepulcro. ahí es donde tenemos que ver qué significa la palabra Hades. ¿Qué Y es en el Hades? Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Ya lo demás la historia. ¿Y ustedes toda saben, esta ¿no? historia quién la dijo? ¿Ah? ¿Quién dijo esa historia? Vamos a aclarar esta Lucas. palabra de Lucas. Hades. A ver, léanla que Dice, quisiera. Pero no es la Wikipedia, ¿verdad, hermano? ¿O sí? Una de las palabras que se Hermano. traduce, fíjate, No, no es la Wikipedia, ¿verdad? una de las palabras que se traduce específicamente como infierno, Sheol se traduce con mayor frecuencia como Hades. Es el mismo. Sheol, entonces. pues. ¿Qué más? Es lo mismo. Bueno, tengo que ir ahora más significado, ¿verdad? Dice, ok, ¿qué es el Hades? Ok. O pozo. Esto implica que la palabra tiene obligaciones entendidas de manera similar. 1 Corintios 15, 55. Vamos a apuntarlo. Entonces, vamos a estudiarlo con calma. Ajá, Ok. ok. Entonces dice que el rico estuvo en el Hades. Ajá, ¿Sí? sí. Sí, así es. No Lázaro. No, No, eso es él es el rico. Ok, Lázaro, pues ya dije. Pero ahí, o sea, ahí es donde Sí, debemos Abraham. de ver los contextos de lo que se está leyendo. O sea, estuvo en el infierno, ¿no? El rico. Sí, por el Hades del infierno. Ah, sí. Ok. Pero no le borre ahí, hermano, porque te vamos a terminar de leer ¿Cuál? lo que Jesús dijo de Lázaro. Ah, ahí lo tiene el hermano. Ok. Continúa, hermano, usted. Ok. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de O lejos sea, a estaba en el Abraham. infierno, pues. ¿Mm? Estaba en el infierno. ¿Quién? Sí, el Lázaro, pues digo, el rico. Ah. Y el Hades, o sea, en el infierno, en otra palabra, alzó sus ojos estando en tormentos, estaba quemándose. Es sufrimiento, como sea, Sufrimiento, lo que quemando. sea, estaba Y ahí. vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces estaba atormentándose, ¿verdad? ¿Y qué más? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre ¿Qué nosotros. significa la palabra O sea, cima? una montaña, Ah, no, vea qué quiere decir cima. Un- cima.
No. Ay, Hay dos palabras que se ok. pronuncian Ok. cima. Como Abraham dijo, ok. Hay cima con una gran C cima y está cima puesta. con S. Una gran ¿Eso abismo. es cima con S o cima con C? Un abismo Es un abismo. Cima o abismo es lo mismo. Ajá. Ah, no. No. Vamos a ver. vamos a ver. Hay dos palabras. Hay una que va con C y hay una que va con S. Ese dice cavidad grande y muy profunda de la tierra. Ok. Y esa es la que está hablando ahí, ¿verdad? De eso, sí. ¿Y la que va con S? Ese es con ese. ¿Y la que va con C? Con la S de Salvador. Es la montaña, ¿no? Es la... Ajá, Una búsquelo. cima. ¿Y cómo está ahí con ese con C? Ahora, ahí va, mire. Cima, griego, jasma. Una abertura abismal. Ese es No con sé, C. hablas español. Una abertura Ese es abismal. con C. ¿Ok? Ah, Ese es con C. literalmente dice un precipicio. Ajá. No, ese es Entonces, con- ¿ese es con con C. C o con S? Con ese. Con S. Con Cima, griega, S. jasma, una abertura abismal. Literalmente un precipicio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ese está con S o con C? Eso va a estar con ese. ¿Y en la Biblia con qué está? ¿Con Porque ese, la con C dice parte más alta de una montaña o una encima, lo elevación alto. del terreno. Miren, entonces lo que le quiero explicar, lo que quiero que se dé cuenta es que una sola palabra nosotros podemos malinterpretar el texto de la Biblia y sacarlo del contexto. Vamos a ver Efesios 4, ¿cuál es? Efesios, no me ha dado Efesios la. 4, 5 es, hermanos, ahí sabe dónde está, donde dice que Jesús descendió a las Efesios. profundidades de la tierra. Ok. No sé, eso no. De Efesios, ¿qué capítulo? El hermano Isaías sabe dónde No, está. no sé dónde está. Ok, lo busco. ¿Cómo es la pregunta? Que Jesús bajó a las profundidades de la tierra. Ok, No al infierno, ¿eh? No dice infierno. ok. Pero las profundidades de la tierra. Ajá, pero no Ok. dice infierno. Es el único lugar donde encuentra que Jesús bajó a las profundidades de la tierra. Pero acuérdense que la Biblia habla de un paraíso terrenal. No puede borrar eso de la Biblia. Ahí está en la Biblia. Y si un testigo de Jehová se lo enseña, usted va a decir, ¿y ahora qué le digo al Efesios testigo? 4:9. A ver, Ok. Efesios 4:9. Aquí está, dice. Y eso de que subió, Ajá. y eso de que subió, ¿Y qué? ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas Ok, de la tierra. ¿ya se dio cuenta que hay signos de pregunta? ¿Ya se dio cuenta que hay signos de interrogación? Sí, tiene signo de interrogación. Ajá, Pablo está preguntando, no afirmando. No está preguntando. Ah, ok, entonces Pablo no está afirmando, Ajá, está preguntando. ¿Sí? sí. Lo voy a repetir. ¿Y eso de qué? ¿Y eso de que subió? La pregunta es, ¿qué es? Una coma, Es ¿verdad? una pregunta, ¿verdad? Ajá, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la Ok, tierra. Jesús O sea, antes de que viniera a la tierra, ¿dónde estaba? ¿Mm? Y luego cuando el Padre preguntó que quién iba a pagar el precio por el pecado del hombre, Jesús. Jesús. Entonces Jesús descendió del cielo y se encarnó en una mujer llamada María, descendió a la tierra. ¿Sí? ¿Fue por voluntad de Cristo? ¿Él mismo? Él mismo se ofreció, ¿sí o ¿Él mismo se no? ofreció? Sí. Ajá. Y Dijo- predicó a los cautivos. ¿Mm? Jesús predicó a los cautivos y los liberó de las garras de Satanás. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, fue libre de la muerte espiritual, de las prisiones en que estaba yo puesto, y recibí salvación. ¿Sí o no? Si no, vea todo el capítulo es en Efesios, ¿verdad? 4. Ujú. Ok, léalo desde el principio que dice. Ok. Vamos a ver el contexto, Vamos a ver. de qué está Ok. hablando. Capítulo 4, ¿verdad? En el nombre del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Preso en el Señor es porque estaba literalmente en una cárcel. No. Sí, No, eso. Ok, continúe. ok. Es que ahí es donde entra el interpretar correctamente las escrituras y no porque la Iglesia Católica inventó que Jesús fue al infierno y ya todo el mundo lo dice que sí es. Porque eso está en el credo católico. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu,
como fuisteis también llamados de una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de